Bueno, continuando con las obras de Julio Verne, estamos con el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y vamos a iniciar el capítulo 16, que se llama Donde Fix pone cara de no saber nada de las cosas que se le cuentan. El Rangón, uno de los barcos que emplea la Compañía Peninsular y Oriental al servicio de los mares de China y de Japón, era un vapor de hierro, de hélice, con una capacidad de 1.700 toneladas y la fuerza nominal de 400 caballos. Igualaba al Mongolia en velocidad, aunque no en comodidades. Por tal razón, la señora Aouda no estuvo tan bien instalada como Phileas Fogg hubiese deseado. Por lo demás, tratándose solo de una travesía de 3.500 millas, o sea, de 11 o 12 días, la joven viajera no mostró mayor incomodidad. Durante los primeros días de la travesía, la señora Aouda pudo conocer mejor a Phileas Fogg. En todas las ocasiones le manifestaba el más vivo agradecimiento. El flemático caballero la escuchaba, o por lo menos parecía escucharla, con la mayor frialdad, sin una entonación ni un ademán que demostrara la más ligera emoción. Supervisaba cuidadosamente que nada hiciera falta a la joven dama. A ciertas horas acudía regularmente, si no hablar, al menos escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estrictos, pero con la gracia y la sorpresa de un autómata, cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin. Aouda no sabía qué pensar, pero Passepartout le había explicado un poco acerca de la excéntrica personalidad de su amo. Le había contado acerca de la apuesta que les hacía dar la vuelta al mundo. La señora Aouda sonrió, pero después de todo le debía la vida, y su salvador no podía perder. No podía sino verlo desde su enorme gratitud. La señora Aouda confirmó el relato que ya el guía indio había hecho acerca de su conmovedora historia. Pertenecía, en efecto, a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas. Varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en la India con el comercio de algodón. Uno de ellos, Sir James G. Boy, fue ennoblecido por el gobierno inglés, y Aouda era pariente de ese rico personaje que vivía en Bombay. De hecho, era un primo de Sir G. Boy, la persona a quien esperaba encontrar en Hong Kong. El honorable G. hallaría ahí refugio y protección. No podría estar segura, y a esa duda el señor Fogg respondía que no se inquietara, porque todo se arreglaría matemáticamente. Estas fueron sus palabras. ¿Comprendería la joven el significado de tan feo adverbio? No podemos saberlo. De cualquier manera, sus grandes ojos permanecían fijos en los del señor Fogg. Grandes ojos, límpidos como los sagrados lagos del Himalaya. Sin embargo, el intratable Fogg, tan
abotonado como siempre, no parecía estar dispuesto a arrojarse en ese lago. Esta primera parte de la travesía del Rangón se efectuó en excelentes condiciones. El tiempo era maniobrable y toda la región de la inmensa bahía que los marineros llaman Brazos del Bengala se mostró favorable a la marcha del vapor. El Rangón conocía muy bien la isla de Gran Andamán, la principal de un archipiélago, cuya pintoresca montaña Sal de Pec se eleva hasta los 2.400 pies de altura, con lo que los navegantes alcanzan a verla de lejos como señal inequívoca. Rodearon la isla a poca distancia, aunque no pudieron ver a los salvajes papúas nativos de la isla, unos seres colocados en el último grado de la escala humana por estar acusados de antropofagia. El panorama de la isla era soberbio: inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, árboles de nuez moscada, tex, mimosas gigantes y helechos arborescentes cubrían el primer plano del territorio, y detrás de los árboles se perfilaba la elegante silueta de las montañas. Sobre la costa pululaban a millares preciosos vencejos, cuyos nidos comestibles constituyen un manjar muy apetitoso en el imperio celeste, la China imperial. Mas todo este variado espectáculo, ofrecido a las miradas por el archipiélago de las Andamán, pasó pronto, y el Rangón se dirigió con rapidez hacia el estrecho de Malaca, que debía darle acceso a los mares de la China. ¿Qué hacía durante esta travesía el inspector Fix, tan desafortunadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación? Al salir de Calcuta, luego de haber dejado instrucciones para que tan pronto como llegara la orden de arresto fuese remitida a Hong Kong, había embarcado en el Rangón sin que Passepartout lo viera. Confiaba en disimular su presencia hasta que llegaran a puerto. En efecto, le hubiera sido difícil explicar por qué se encontraba a bordo sin despertar las sospechas de Passepartout, quien lo creía en Bombay. Sin embargo, fue llevado a reanudar su relación con el honesto muchacho por la lógica misma de las circunstancias. ¿Cómo? Ya lo veremos. Todas las esperanzas, todos los deseos del inspector de policía se concentraban ahora en un solo punto del mundo, Hong Kong, ya que el vapor se detenía en Singapur muy poco tiempo para poder obrar en esta ciudad. La prisión debía verificarse, por consiguiente, en Hong Kong. De lo contrario, se le escaparía el ladrón sin que pudiera hacer nada. En efecto, Hong Kong era todavía tierra inglesa, pero la última que encontraría en su recorrido. Más allá, China, Japón, América ofrecían un refugio casi seguro para el señor Fogg. Si finalmente llegaba a Hong Kong la orden de arresto, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había mayor dificultad. Sin embargo, más allá de Hong Kong,
ya no bastaría con una simple orden de aprehensión, sino que sería necesario tramitar un acta de extradición. Eso representaría un sinfín de tardanzas, lentitudes y obstáculos de todo tipo que el ladrón aprovecharía para escapar definitivamente. Si la operación no podía verificarse en Hong Kong, sería, si no imposible, si mucho más difícil de realizada con alguna probabilidad de éxito. Por lo tanto, se decía Fix durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote: o la orden de arresto llega a tiempo a Hong Kong y atrapo a mi hombre, o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Yo ya fracasé en Bombay y en Calcuta. Si no logro dar el golpe en Hong Kong, perderé mi reputación, cueste lo que cueste. Tengo que conseguirlo. Pero, ¿de qué modo podría aplazar, si fuera necesario, la salida de este maldito Fogg? En última instancia, Fix había decidido revelárselo todo a Passepartout y desenmascarar al amo a quien servía, de quien ciertamente no era cómplice. Passepartout, iluminado con esa revelación, debía sentirse comprometido y se vería obligado a ponerse de parte de Fix. No obstante, este recurso era riesgoso y solo podía emplearlo en caso de que le faltara otro. Una sola palabra que Passepartout dijera a su amo bastaría para comprometer el asunto de forma irrevocable. El inspector de policía se hallaba en extremo preocupado cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon en compañía de Phileas Fogg le abría nuevas perspectivas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué circunstancias la habían llevado a ser compañera de Fogg en ese viaje? Era evidente que el encuentro había tenido lugar entre Bombay y Calcuta, pero ¿en qué punto de la península? ¿Acaso había sido el azar quien reuniera a Phileas Fogg con la joven viajera? ¿O por el contrario, sería que el caballero emprendió ese viaje a través de la India con el fin de reunirse con tan linda persona? Porque la verdad es que era lindísima. Bien había reparado en ello Fix cuando estuvo en la sala de audiencias del Tribunal de Calcuta. Es comprensible cuán pensativo debía estar la gente. De pronto se preguntó si no habría sido un secuestro. Sí, eso debía ser. Ese pensamiento incrustó en la mente de Fix al reconocer el enorme partido que podría sacar si tal fuera el caso. Estuviera o no casada la joven, había sido secuestrada y era posible suscitar en Hong Kong tales caos por esa situación que el secuestrador no pudiera escapar de sus dificultades ni aun a fuerza de dinero. Pero no hacía falta guardar hasta la llegada del Rangoon a Hong Kong. Ese Fogg tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro, y antes de que lograra entablar la denuncia podía estar lejos. Debía alertar a las autoridades inglesas y señalar el paso del Rangoon antes del desembarque. Nada sería más fácil, puesto que el vapor hacía escala en Singapur y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de China por un alambre telegráfico. Empero, antes de proceder y con el fin de operar con mayor seguridad, Fix decidió interrogar a
Passepartout. Sabía que no sería difícil hacerlo hablar, así que resolvió salir del ocultamiento que hasta entonces había guardado. No había tiempo que perder, puesto que estaban ya a 31 de octubre y al día siguiente el Rangón debía hacer escala en Singapur. Así pues, aquel día Fix salió de su camarote y se paseó por el puente con la intención de encontrarse con Passepartout y darle señales de extrema sorpresa. Passepartout caminaba hacia la proa cuando el inspector corrió hacia él y exclamó: «¿Usted en el Rangón?» «Sí, el señor Fix a bordo», respondió Passepartout, absolutamente perplejo al reconocer a su compañero de travesía del Mongolia. «¿Cómo? Lo dejo en Bombay y vuelvo a encontrarlo de camino a Hong Kong. Pero ¿acaso también usted está dando la vuelta al mundo?» «No», respondió Fix, «pienso detenerme en Hong Kong, al menos durante algunos días». «Ah», dijo Passepartout todavía con asombro, «¿y cómo fue que no nos vimos desde la salida de Calcuta?» «Tuve cierto malestar, un poco de mareo. He debido quedarme en mi camarote. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano de las Indias. Y su amo, el señor Phileas Fogg, en perfecta salud y tan puntual como su itinerario, ni un día de atraso. Ah, señor Fix, usted no lo sabe, pero también viaja con nosotros una joven señora». «¿Una joven señora?», respondió el agente, aparentando a la perfección que no sabía nada de lo que su interlocutor le quería decir. Pronto Passepartout lo puso al corriente de la historia. Le narró el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante a un precio de 2,000 libras, el asunto del sutí, el rescate de Aouda, la sentencia del Tribunal de Calcuta y la libertad bajo fianza. Aunque Fix conocía a la perfección la última parte de estos incidentes, fingió ignorarlos por completo, y Passepartout no se dejó llevar por el encanto de contar sus aventuras frente a un espectador que tanto interés mostraba en escucharlas. Pero, a final de cuentas, preguntó Fix, ¿acaso su amo intenta llevarse a esa joven a Europa? «No, señor Fix, claro que no. Vamos a entregarla a uno de sus parientes, un acaudalado comerciante de Hong Kong». «No hay nada que hacer», dijo para sí el detective, disimulando su gran decepción. «¿Gusta un vaso de gin, señor Passepartout?» «Con mucho gusto, señor Fix. Lo menos que merece nuestro encuentro a bordo del Rangón es que bebamos». Capítulo 17, donde se habla acerca de esto y de aquello durante la travesía de Singapur a Hong Kong. Después de aquel día, Passepartout y el agente siguieron encontrándose con frecuencia. Sin embargo, el agente mantuvo extrema reserva de cara a su compañero y no volvió a tratar de hacerlo hablar. Solamente vio al señor Fox una o dos veces en el salón del Rangón, unas veces haciendo compañía a Aouda, otras jugando el whist de acuerdo con su invariable costumbre. En lo que respecta a Passepartout, se puso a cavilar seriamente
acerca de la extraña casualidad que había puesto una vez más a Fix en el mismo camino que su amo. En efecto, cualquiera se asombraría con menos. El caballero, tan amable, tan confiado, que había aparecido primero en Suez, que se había embarcado en el Mongolia, que había desembarcado en Bombay, donde dice que debió quedarse, que se encontraba ahora en el Rangón, en dirección a Hong Kong. En pocas palabras, que iba siguiendo paso a paso el itinerario del señor Fogg, merecía un poco de atención. La coincidencia era por lo menos extraña. Tras de quién iba Fix, Passepartout estaba dispuesto a apostar sus babuchas, y vaya que las había conservado preciosamente, a que Fix saldría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos y probablemente en el mismo vapor. Aun cuando Passepartout hubiera meditado la cuestión durante un siglo, nunca hubiera podido adivinar la misión de la que se encargaba el agente. Jamás hubiera imaginado que Phileas Fogg fuera seguido como un vulgar ladrón alrededor del globo terrestre. Pero, como la naturaleza humana quiere explicarlo todo, aquí diremos de qué manera Passepartout, gracias a una súbita iluminación, interpretó la permanente presencia de Fix, y en verdad que su ocurrencia no dejaba de ser plausible. En efecto, pensó que Fix no era ni podía ser más que un agente enviado para seguir a Phileas Fogg a iniciativa de sus compañeros del Reforma Club, con la finalidad de corroborar si el viaje efectivamente se realizaba alrededor del mundo, según el itinerario que habían convenido. Es evidente, se decía el honrado muchacho, orgulloso de su perspicacia. Debe ser un espía que esos caballeros han enviado tras de nosotros. Eso no es digno. El señor Fox, tan probo, tan hombre de bien, hacerle espiar por un agente. Ah, señores del Reforma Club, eso les costará muy caro. Passepartout, encantado con su descubrimiento, decidió no decirle nada a su amo, pues temía que lo ofendería, en muestra de desconfianza por parte de sus adversarios. Sin embargo, se prometió bromear con Fix, aprovechándose de la ocasión, por medio de palabras disimuladas y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre por la tarde, el Rangón aproaba en el estrecho de Malaca, que separa la península del mismo nombre de las tierras de Sumatra, unos islotes montañosos muy escarpados, muy pintorescos, impedían a los pasajeros la vista de la gran isla. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, el Rangón había ganado ya media jornada sobre el tiempo reglamentario, cuando ancló en Singapur para renovar su provisión de carbones. Phileas Fogg inscribió ese adelanto en la columna de beneficios, y esta vez sí bajó a tierra para acompañar a la señora Audin, quien había manifestado deseos de pasear durante algunas horas. Fix, que encontraba sospechosa cualquier acción de Fox, decidió seguirlo a hurtadillas. En cuanto a Passepartout, que se reía in petto
al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus compras como de ordinario. La isla de Singapur no es grande, ni de aspecto imponente. Las montañas y por consecuencia los perfiles estaban ausentes. De cualquier manera, era encantadora en su finura. Era un parque cortado por hermosas carreteras, un bonito coche tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Zelanda, transportó a la señora Audá y a Phileas Fogg entre grupos de palmeras de brillante hoja y esos árboles que producen el clavo de olor formado por el capullo de la flor entreabierta. Los setos de arbustos de pimienta reemplazaban los arbustos espinosos de las campiñas europeas. Las palmas de sagú, los grandes helechos con su soberbio follaje variaban el aspecto de aquella región tropical. Los árboles de nuez moscada, con sus brillantes hojas, saturaban el aire con penetrantes perfumes. No podían faltar los monos en tropel, que hacían toda clase de muecas, y tal vez incluso habría tigres entre los juncales. ¿A quién se asombre de que en una isla tan pequeña no se encuentren extintos estos magníficos carnívoros? Le responderemos que vienen de Malasia, atravesando el estrecho a nado. Después de pasear por el campo durante 2 horas, la señora Audá y su compañero, que miraban un poco sin ver, volvieron a la ciudad. Vasta aglomeración de bellos jardines, donde es fácil encontrar mangostinos, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 de la mañana regresaron al vapor, después de que el inspector los hubiera seguido durante todo el trayecto, sin que ellos lo sospecharan, con lo que también él había tenido que gastar en el coche. Passepartout los esperaba en el puente del Rangón. El valiente muchacho había comprado algunas docenas de mangostinos, gruesos como manzanas medianas, de color pardo oscuro por fuera, rojo intenso por dentro, y cuya fruta blanca, al fundirse entre los labios, regala a los verdaderos golosos un goce sin igual. Passepartout tuvo la gran satisfacción de ofrecerlos a la señora Audá, quien se lo agradeció con sumo encanto. A las 11, el Rangón soltó sus amarras, después de haberse abastecido de carbón, y unas horas más tarde, los pasajeros perdieron de vista las altas montañas de Malasia, cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de todo el planeta. A aproximadamente 1.300 millas separan Singapur de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa de China. Phileas Fogg tenía interés en franquearlas en 6 días a lo sumo, a fin de tomar en Hong Kong el vapor que partía el 6 de noviembre hacia Yokohama, uno de los principales puertos de Japón. El Rangón iba muy cargado. Numerosos pasajeros se habían embarcado en Singapur: indios, ceilanes, chinos, malayos, portugueses. La mayoría viajaban en las clases inferiores. El tiempo, que hasta entonces había sido bastante bello, cambió con
el último cuarto de luna. El mar estaba agitado y el viento soplaba en fuertes ráfagas, aunque por suerte venían del sureste, lo cual favorecía la marcha del vapor. Cuando era viable, el capitán hacía desplegar velas. El Rangón, aparejado en bergantín, navegó casi todo el trayecto con sus 2 gavias y el trinquete, lo que aumentaba su velocidad por la doble acción del vapor y del viento. Fue así como recorrieron la zona estrecha y a veces agobiante de las costas de Annam y de Cochinchina. Aunque la inconveniencia provenía más del Rangón que el mar, y los pasajeros, que en su mayoría se sintieron mareados, debieron padecer estas fatigas. En efecto, los vapores de la Compañía Peninsular, que hacen el servicio de los mares de China, tienen una falla de construcción muy grave. La relación entre el calado en carga y la cabida fue mal calculada y por consiguiente ofrecen al mar una resistencia muy débil. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Están ahogados, para usar la expresión marítima, y a consecuencia de esta disposición basta algunos bultos echados a bordo para modificar su velocidad. Estos barcos son, por consiguiente, muy inferiores, al menos en su construcción, sin contar el motor y el aparato evaporatorio, a los de las mensajerías francesas, tales como el Emperatriz y el Cambodge. Según los cálculos de los ingenieros, estos otros buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse. En cambio, los de la Compañía Peninsular, el Goloconda, el Corea y el Rangón, no podrían recibir el sexto de su peso sin irse a pique. De modo que, durante el mal tiempo, convenía tomar grandes precauciones. Algunas veces era necesario estar a la capa, con poco vapor. Esto representaba una pérdida de tiempo que, aun cuando parecía no afectar de modo alguno a Phileas Fogg, irritaba mucho a Passepartout, quien acusaba a veces al capitán, a veces al maquinista o a la propia compañía, y terminaba por mandar al diablo a todos los que se ocuparan de transportar viajeros. Quizá también el recuerdo de aquella lámpara de gas encendida que seguía ardiendo por su cuenta en la calle de Savile Row tenía mucho que ver con su impaciencia. Parece que tienen mucha prisa por llegar a Hong Kong. ¿No es así?, le dijo un día el detective. Mucha prisa, respondió Passepartout. ¿Piensa usted que también el señor Fogg tenga mucha prisa en tomar el vapor de Yokohama? Uy, una prisa espantosa. De modo que ahora sí cree en ese singular viaje alrededor del mundo. Absolutamente. ¿Y usted, señor Fix? ¿Yo? No, yo no lo creo. Farsante, respondió Passepartout, guiñándole el ojo. La palabra dejó a la gente muy pensativo. El calificativo lo inquietó mucho, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Acaso el francés había adivinado sus intenciones? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía haber reconocido Passepartout su condición de detective? Era un secreto que nadie podía haber descubierto,
Sin embargo, al hablar de aquella forma, Passepartout ciertamente había mostrado una segunda intención. Y peor todavía, el valiente muchacho llegó todavía más lejos al día siguiente, incapaz de contener su lengua. A ver, señor Fix, preguntó con tono malicioso a su compañero de viaje, ¿acaso una vez que lleguemos a Hong Kong tendremos la desdicha de dejarlo ahí? Pero, respondió Fix bastante avergonzado, no lo sé, puede ser que... ¡Ah! Dijo Passepartout, sería un placer para mí si nos acompañara. Vamos, un agente de la compañía peninsular no debería quedarse en el camino. Se suponía que iba a Bombay y ya pronto llegaremos a China. América no queda lejos y de América a Europa hay solo un paso. Fix miraba atentamente a su interlocutor, quien le mostraba el semblante más cordial del mundo, así que optó por reírse de él, pero este, que estaba de buen humor, le preguntó si su trabajo le dejaba grandes dividendos. Sí y no, respondió Fix sin pestañear. Hay negocios buenos y otros malos, pero ya comprenderá usted que no viajo a mis expensas. Oh, de eso estoy completamente seguro, exclamó Passepartout, riéndose de lo lindo. La conversación terminó. Fix entró en su camarote y se puso a reflexionar. De un modo o de otro, el francés había reconocido su calidad de agente de policía, pero ¿habría prevenido a su amo? ¿Qué papel jugaba él en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿El negocio estaba descubierto y por consiguiente había fallado? El agente pasó horas y horas angustiosas. Por veces creía que todo estaba perdido. Otras veces se aferraba a la esperanza de que Fogg ignorara la situación. En fin, no sabía qué partido tomar. Con el paso del tiempo, su mente volvió a la calma y decidió actuar de manera franca con Passepartout. Si no lograba reunir las condiciones necesarias para prender a Fogg en Hong Kong, y si Fogg se preparaba para abandonar de manera definitiva el territorio inglés, él, Fix, le diría todo a Passepartout. O el criado era cómplice y lo sabía todo, en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido, o no tenía parte alguna en el robo, y entonces su interés tendría que estar en abandonar al ladrón. Aquella era, pues, la situación respectiva de estos dos hombres. Mientras tanto, por encima de ellos, Phileas Fogg se distinguía por su majestuosa indiferencia. Cumplía de forma racional con su órbita alrededor del mundo, sin inquietarse por los asteroides que gravitaban a su derredor. Con todo, existía en los alrededores, según expresión de los astrónomos, un astro inquietante que hubiera debido producir alguna alteración en el corazón de ese caballero. Pero no, el encanto de Audaz no interfería de modo alguno, para gran sorpresa de Passepartout, y las perturbaciones, si existieran, hubieran sido más difíciles de calcular que las de Urano, que han conducido al descubrimiento de Neptuno. Sí, para Passepartout era un asombro diario, pues leía en los ojos de la hermosa joven la gratitud que expresaba hacia su amo.
Decididamente, Phileas Fogg solo tenía corazón para actuar con heroísmo, pero con amor no. En cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle, no daba indicio ninguno de ellas. Por el contrario, Passepartout vivía en continua angustia. Un día estaba apoyado en el pasamanos del cuarto de máquinas, mirando la poderosa máquina que en ocasiones se sacudía con fuerza, cuando a causa de un violento cabeceo, la hélice salió de fuera de las olas, dejando escapar el vapor por las válvulas. Eso provocó la cólera del digno muchacho, que exclamó: «¡Ah, válvulas! No están suficientemente cargadas. No estamos avanzando. Al fin, ingleses. ¡Ah! Si fuera este un navío americano, tal vez saltaríamos, pero iríamos más deprisa». Capítulo 18, donde Phileas Fogg, Passepartout y Fix, cada uno por su lado, se ocupan de sus asuntos. Durante los últimos días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento era muy fuerte, soplaba fijo desde el noroeste, comprometiendo la marcha del barco, y el rangón, que era demasiado inestable, cabeceó considerablemente, con lo que los pasajeros adquirieron el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre, aquello fue una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El rangón debió estar a la capa durante media jornada y se mantuvo tan solo con 10 vueltas de hélice, tomando de sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún así los aparejos silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil deducir, quedó notablemente disminuida. Calculaban llegar a Hong Kong con 20 horas de atraso y probablemente más si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg, sin perder su habitual impasibilidad, asistía al espectáculo de un mar tan furioso que parecía actuar directamente en su contra. Su frente no se ofuscó ni un instante, aun cuando una tardanza de 20 horas podía comprometer el viaje, haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre sin nervios no sentía ni impaciencia ni aburrimiento. En realidad, parecía que la tempestad hubiera estado prevista en su programa. La señora Audá, que habló de ese contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Por el contrario, la tempestad le venía bien. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el rangón llegara a verse obligado a huir de la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban a la perfección, ya que pondrían al señor Fogg en la necesidad de permanecer algunos días en Hong Kong. En fin, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero ¿qué importa? No hacía caso de sus náuseas
y cuando su cuerpo se retorcía por el mareo, su ánimo se ensanchaba con inmensa satisfacción. En cuanto a Passepartout, ya podemos imaginar la cólera a la que se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces todo había marchado bien. La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y ferrocarriles, todo le obedecía. El viento y el vapor se habían concentrado para favorecer su viaje. ¿Acaso habría llegado la hora de los desengaños? Passepartout se sentía morir, como si las 20,000 libras de la apuesta debieran salir de su bolsillo. La tempestad lo exasperaba, las ráfagas lo enfurecían, y de buena gana hubiera azotado a aquel mar tan desobediente. Pobre muchacho. Fix tuvo el buen tino de ocultarle su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Passepartout hubiera adivinado la alegría secreta de Fix, éste lo hubiera pasado mal. Durante toda la borrasca, Passepartout permaneció sobre el puente del Rangon. No hubiera podido quedarse abajo. Se trepaba a la arboladura y ayudaba en las maniobras con la ligereza de un mono, lo que dejaba asombrado a todo el mundo. Cientos de veces interrogaba al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían dejar de reírse al verlo tan desconcertado. Passepartout quería saber exactamente cuánto tiempo duraría la tempestad. Una y otra vez le mostraban el barómetro, que no se decidía a subir. Passepartout sacudía el barómetro, pero nada obtenía, ni aun con las injurias que lanzaba al irresponsable instrumento. Por fin, la tempestad se apaciguó. El estado del mar cambió la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió 2/4 al sur y se tornó favorable. Passepartout se serenó a la par del clima. Las gavias y foques pudieron desplegarse y el Rangon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad. Sin embargo, sería imposible recuperar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse. No se visó tierra sino hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había pues una pérdida de 24 horas y en definitiva habrían perdido la salida para Yokohama. A las 6, el piloto subió a bordo del Rangon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Passepartout ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido, pero no se atrevió porque no quería perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien trataba, el muy taimado, de consolarlo, diciéndole que ya lo arreglaría el señor Fogg tomando el siguiente barco, y esto a Passepartout lo hacía ponerse azul de rabia. Pero si Passepartout no se atrevía a preguntar al piloto, el señor Fogg, después de haber consultado su brachao, sí le preguntó con toda calma si sabía cuándo saldría el siguiente buque de Hong Kong para Yokohama. Mañana, a la primera marea, respondió el piloto. ¡Ah!, exclamó el señor Fogg, sin manifestar mayor asombro.
Passepartout, que estaba presente, de buena gana hubiera abrazado al piloto, a quien Fix, por el contrario, hubiese querido retorcer el cuello. ¿Cuál es el nombre de ese vapor?, preguntó el señor Fox. El Carnatic, respondió el piloto. ¿No debió salir ayer? Sí, señor, pero tuvo que hacer reparaciones en su caldera y aplazó la salida para mañana. Muy bien, gracias, respondió el señor Fox, y con paso regular bajó al salón del Rangón. En cuanto a Passepartout, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo: «Señor piloto, es usted un gran hombre». Quizá el piloto nunca habrá llegado a adivinar por qué su respuesta le valió tan amistosa expresión. Después de un silbido de la máquina, dirigió el vapor por entre la flotilla de juncos, tancas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los accesos portuarios de Hong Kong. A la una, el Rangón estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaron. En este caso, el azar había favorecido a Phileas Fogg de manera muy singular. Si el Carnatic no hubiera tenido la necesidad de reparar sus calderas, se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros que se dirigían a Japón hubieran tenido que esperar nada menos que 8 días a que saliera el siguiente vapor. Es verdad que el señor Fox estaba atrasado por 24 horas, pero ese atraso no podía tener para él consecuencias lamentables para el resto del viaje. En efecto, el vapor que hacía la travesía del Pacífico desde Yokohama hasta San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong y no podía salir antes de que llegara este. Era evidente que llevaban 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recuperarlas. Phileas Fogg se encontraba pues con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa y habían transcurrido 35 días desde su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5. Por consiguiente, el señor Fox podía disponer de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los asuntos concernientes a la señora Aouda. Al desembarcar, ofreció su brazo a la joven, la condujo a un palanquín y pidió a los porteadores que los condujeran a un hotel. Le designaron el Hotel del Club, donde el palanquín se detuvo 20 minutos después, seguido de Passepartout. Tomaron un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después le hizo saber que iría inmediatamente en busca de los parientes, en poder de quienes debía dejarla. A Passepartout le ordenó permanecer en el hotel hasta su regreso, para que hiciera compañía a la joven. El caballero se hizo conducir a la bolsa. Ahí debían conocer a un personaje como el honorable G.G., uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor al cual se dirigió el señor Fox conocía en efecto al negociante Parsi, pero hacía 2 años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse a Europa, en Holanda según se creía, lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había forjado con este país durante sus tratos comerciales.
Phileas Fogg volvió al hotel del club y en el acto se presentó ante la señora Audá y le hizo saber que el honorable G.G. no radicaba ya en Hong Kong, que todo indicaba que se había establecido en Holanda. Ante esto, la señora Audá no respondió nada, se pasó la mano por la frente y se quedó meditando durante algunos instantes. Después dijo con dulce voz: ¿Qué debo hacer, señor Fox? Muy sencillo, respondió el caballero, venir a Europa. Pero yo no puedo abusar, de ninguna manera abusa, y su presencia no entorpece mi programa. Passepartout, señor, respondió Passepartout, vaya al Carnatic y reserve 3 camarotes. Passepartout, encantado de continuar el viaje en compañía de la joven mujer que con tanta gracia lo había tratado, salió al momento del hotel del club. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.